Una mesa puesta para 4, platos servidos, cubiertos alineados, televisión encendida con el volumen bajo y una puerta trasera apenas entreabierta, como si alguien hubiera salido por un instante. Pero esa familia jamás regresó. Era octubre de 2007, en una zona residencial tranquila a las afueras de Rosario. El matrimonio Gaitán y sus 2 hijos pequeños desaparecieron sin dejar rastros, sin señales de lucha ni robo, como si se hubieran esfumado de su propia casa en plena cena. Durante años, el caso fue un misterio sin respuestas, hasta que, 10 años después, un nuevo inquilino decidió limpiar un ático que llevaba más de una década clausurado. Lo que encontró allí reabrió viejas heridas y despertó nuevas preguntas. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Quién vigilaba a la familia? ¿Y por qué alguien no quiere que se sepa? Déjanos tu opinión al final. Y no olvides suscribirte. Esta historia te va a perseguir. Rosario, primavera de 2007, en el barrio residencial de Fisherton, donde las calles están bordeadas por plátanos viejos y las casas lucen cercos prolijos con jardines cuidados, vivía la familia Gaitán. No eran famosos, no eran millonarios y no tenían enemigos aparentes. Eran a ojos de todos una familia común. El padre Horacio Gaitán tenía 43 años, cabello castaño siempre prolijamente peinado, voz firme pero amable. Era asesor contable independiente y trabajaba desde casa, lo que le permitía pasar más tiempo con sus hijos. Su esposa, Carolina López de Gaitán, de 38 años, había dejado su trabajo en una inmobiliaria para dedicarse a la crianza de los chicos. Los niños, Nicolás de 9 y Sofía de 6, asistían a una escuela privada del barrio. Ambos eran tímidos, buenos estudiantes y con una educación que priorizaba la lectura y el respeto. Los vecinos los veían pasear juntos en bicicleta los fines de semana o regar las plantas del frente bajo la supervisión de Carolina. Nadie sospechaba que en esa casa donde la rutina parecía tan estable, se estaba gestando un miedo silencioso. Esa última semana de octubre, según los testimonios recuperados después, todo pareció transcurrir con normalidad. El lunes por la mañana, Carolina fue vista en la panadería del barrio, comprando facturas como de costumbre. Saludó, sonrió, pagó en efectivo. Ese mismo día por la tarde, Sofía participó de un ensayo escolar para un acto del Día de la Tradición. El martes, Horacio retiró dinero de un cajero automático del centro y almorzó con un colega que luego lo describiría como nervioso, algo más callado de lo usual. El miércoles, la familia entera fue vista comprando alimentos en el supermercado. Nicolás insistía en llevar una caja de cereales con juguetes y Carolina, aunque algo distraída, le respondió con dulzura. Todo parecía igual, pero esa noche, según la línea de tiempo reconstruida, fue la última vez que alguien fuera de la casa tuvo contacto con ellos. Para entender lo extraño del caso, hay que conocer el escenario. La casa Gaitán, ubicada en una calle tranquila de doble sentido, tenía 2 plantas, un jardín al frente y un pequeño patio trasero. Era una propiedad que habían comprado en 1998, luego de que Horacio recibiera una suma considerable por la venta de un terreno heredado. Los vecinos la describían como una casa acogedora, con ventanales grandes y muchas plantas. Carolina tenía especial cariño por sus malbones y lavandas. Cada Navidad colgaban luces en el porche. Los chicos solían dibujar con tizas de colores en la vereda. A nivel social, la familia era querida pero no especialmente cercana con nadie. No participaban activamente de reuniones barriales, aunque a veces compartían un café con los vecinos del lado. Horacio era más reservado, casi meticuloso. Carolina, en cambio, tenía una sensibilidad evidente. Escribía en un diario personal que más tarde sería parcialmente hallado y que mostraba una creciente ansiedad en los meses previos a la desaparición. Un fragmento rescatado de ese diario decía: «A veces siento que Horacio no sabe todo. No sé si debería contarle. Hay llamadas que no contesto. No quiero preocuparlo, pero algo no está bien». Este tipo de anotaciones, halladas mucho después, cobraron sentido solo cuando el misterio ya se había instalado con fuerza. Esa semana, Carolina también había llamado a su madre, que vivía en Santa Fe capital, para decirle que estaban planeando ir a visitarla en noviembre. No parecía alterada. No dejó entrever ninguna preocupación.
Lo que sí llamó la atención posteriormente fue una serie de movimientos bancarios. Horacio había retirado en el transcurso de esa semana más de 12,000 pesos en efectivo de distintas cuentas. También había hecho una transferencia a una cuenta en nombre de un tal A. Brizuela, que nunca fue identificado plenamente. Cuando se intentó rastrear esa cuenta, la entidad bancaria respondió que el titular no tenía domicilio declarado y que, poco después, fue cerrada por actividad inusual. Algunos investigadores, años después, vincularían este dato con un grupo financiero informal, una suerte de círculo cerrado de inversiones de alto riesgo que operaba por fuera del sistema legal y del cual Horacio habría sido parte. Pero esto fue una hipótesis que nunca logró ser confirmada del todo. Mientras tanto, en la superficie, la familia Gaitán parecía continuar con su vida. La casa seguía en orden. Los chicos asistían al colegio. Horacio enviaba facturas por sus trabajos. Carolina, sin embargo, tenía gestos cada vez más erráticos. Comenzó a dejar luces encendidas por las noches, cerraba las persianas antes del atardecer y compró, según se supo por el ticket hallado en su bolso, un candado adicional para la puerta del fondo. Hay un detalle que pasó desapercibido en su momento. Una vecina de nombre Matilde, que vivía a 2 casas, dijo años más tarde en una entrevista informal que el jueves anterior a la desaparición, Carolina había tocado su timbre con una excusa vaga. Quería saber si yo tenía un teléfono viejo que pudiera prestar. Me dijo que el suyo no funcionaba bien. Me pareció raro. Se veía nerviosa. La noté asustada. Pero en ese momento no le di importancia. Ese teléfono nunca fue encontrado. La tarde del viernes 26 de octubre fue cálida, con 25 grados y viento leve del norte. A eso de las 19:30, Carolina sacó la basura y saludó brevemente al cartero, que la describió como pálida, algo ida. A las 20:10, un delivery dejó una pizza familiar y 2 empanadas. El ticket coincidía con una orden hecha por teléfono desde la casa. Esa fue la última interacción confirmada con alguien fuera del hogar. Lo que ocurrió después de esa cena sigue siendo un enigma sin solución. En la mesa quedaron los platos con la comida servida, pero sin tocar. El jugo de naranja en los vasos, medio lleno. La televisión quedó encendida en un canal infantil. La puerta trasera, según reportaron los investigadores, estaba abierta apenas unos centímetros, como si alguien hubiera salido por un momento para volver enseguida. Pero nadie volvió. Las camas no estaban deshechas. No se llevaron valijas, ni ropa, ni documentos. Los teléfonos celulares quedaron en la cocina, enchufados. Las luces del baño y del cuarto matrimonial estaban encendidas. Y el perro de la familia, un mestizo viejo y tranquilo, fue hallado 3 días después en el patio trasero sin comida, deshidratado pero vivo. Los vecinos notaron su ausencia recién el lunes. Nadie los vio salir. Nadie oyó ruidos. Ningún auto fue escuchado por la madrugada. La calle era silenciosa como casi siempre. Lo que sí se sabría mucho después, cuando el caso ya parecía dormido, era que Horacio había tenido una reunión muy tensa el miércoles anterior con un hombre que llegó en un auto sin patente visible. El vecino de enfrente, un jubilado que tomaba mate en su galería, dijo haberlo visto discutiendo en la entrada. No se oía bien, pero el tono era duro. Horacio parecía molesto. El otro tipo señalaba con el dedo, como amenazando. La descripción de ese visitante nunca coincidió con ninguna persona vinculada oficialmente a la familia. Nunca pudo ser identificado. Es en este entorno, en esta rutina de apariencias y secretos, donde algo se quebró. Algo que aún hoy no tiene explicación. ¿Y vos qué pensás que ocurrió esa noche? ¿Fue una huida planeada, un ajuste de cuentas o algo más oscuro que aún no queremos ver? Déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Nos interesa saber hasta dónde llega esta historia. Si querés más casos como este, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perdés las próximas desapariciones misteriosas que seguimos investigando. La noche del viernes, 26 de octubre de 2007, comenzó como cualquier otra. El clima templado, típico de la primavera santafesina, cubría el barrio con una brisa leve que mecía los árboles. A las 20:13, según el ticket del local, un repartidor dejó en la casa de los Gaitán
una pizza familiar y 2 empanadas. Nadie lo notó, salvo él. Al entregar la comida dijo que Carolina fue quien abrió la puerta, con una sonrisa rápida pero ojos inquietos. Pagó con billetes justos, agradeció y cerró de inmediato. Eso fue lo último. A partir de ese instante, nada más. Según las cámaras de seguridad de una estación de servicio ubicada a 3 cuadras, que años después serían revisadas en profundidad, no se registró ningún vehículo entrando o saliendo de la calle entre las 20:30 y las 6:00 de la mañana siguiente. Una vecina escuchó cerca de las 22:00. Lo que creyó era un portazo, pero no le dio importancia. Nadie oyó gritos. No hubo alarmas activadas, ni una sola llamada al 911. Lo que más desconcertó a los primeros peritos fue la disposición de la escena. La mesa estaba servida para 4. La comida servida pero intacta. Ni un mordisco, ni una señal de apuro. Los vasos tenían jugo de naranja, y uno de ellos, el de Carolina, según deducciones posteriores, tenía lápiz labial en el borde. El televisor seguía encendido cuando los agentes entraron el lunes por la tarde. El noticiero infantil repetía una emisión del fin de semana. No había signos de violencia, ninguna cerradura forzada, ninguna ventana rota. Las llaves estaban sobre el aparador junto con las billeteras, los celulares y un sobre abierto con la factura del gas. Todo en su lugar, todo excepto la familia. Los dormitorios estaban perfectamente ordenados, las camas hechas. En la habitación de Nicolás, un dibujo a medio terminar sobre el escritorio. En el de Sofía, una muñeca en la almohada. En la habitación principal, la cama tendida, con el celular de Horacio aún cargándose en la mesita de luz. Y sin embargo, faltaba algo más. Una libreta negra de apuntes que Horacio usaba para anotar sus cuentas. Según su socio, la usaba a diario. Esa libreta jamás apareció. La puerta trasera que daba a un pequeño patio con plantas y una reja que conducía al pasillo lateral estaba abierta apenas. Como si alguien hubiese salido a ver algo y pensaba volver en segundos, dijo un policía. El candado nuevo que Carolina había comprado aún colgaba sin usar. No estaba cerrado, ni siquiera estaba puesto. Pero quizás lo más inquietante de todo fue la ausencia de huellas. Los peritos no encontraron pisadas fuera de lugar. No había barro, ni marcas inusuales en el suelo. Solo el perro, flaco y tembloroso, que fue hallado 3 días después, bebiendo agua estancada del platito del jardín. La hipótesis de una fuga voluntaria fue descartada casi de inmediato. No faltaban objetos personales. No se llevaron ropa, ni documentos, ni dinero en efectivo. Los pasaportes estaban en el escritorio de Horacio. La camioneta de la familia seguía en el garaje, con las llaves colgando de un gancho al lado de la puerta principal. No había registros de pasajes, llamadas al exterior, ni transferencias bancarias después del viernes. Nadie entendía nada. El lunes siguiente, la maestra de Nicolás fue la primera en notar la ausencia. Pensó que estaba enfermo, pero al ver que Sofía tampoco asistió, llamó al número de la madre, sin respuesta. Para el martes, cuando tampoco hubo noticias, se comunicaron con un vecino, quien intentó tocar el timbre sin obtener respuesta. Llamó a la policía, preocupado. Los oficiales entraron a la fuerza esa tarde, y lo que encontraron fue el primer gran enigma del caso. El fiscal a cargo, en ese momento, emitió una orden de búsqueda inmediata. Durante días, patrulleros recorrieron la zona, preguntando casa por casa. Se difundieron fotos de la familia, se revisaron hospitales, terminales de ómnibus, comisarías, hoteles. Nada, ni una pista. El dato más inquietante surgió cuando se accedió a la cuenta de correo electrónico de Carolina. Entre los mensajes borrados, que pudieron ser recuperados con ayuda de técnicos informáticos, había uno sin remitente claro que decía simplemente: «Paga lo que debes o los vas a lamentar. Vos sabés que esto no es un juego». Ese mensaje fue enviado 3 días antes de la desaparición. Otro dato perturbador. En el contestador del teléfono fijo quedó registrado un mensaje sin voz, con un fondo de ruido blanco, y hacia el final, un sonido metálico que los peritos no lograron identificar con precisión. Duraba apenas 7 segundos. Fue recibido el viernes,
a las 21:06. Durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de un secuestro extorsivo, pero jamás hubo pedidos de rescate, ni una sola llamada, ni una nota. Nadie reclamó nada, nadie exigió dinero, como si el objetivo no hubiese sido el dinero, sino el silencio. En la cocina, sobre la heladera, se halló una nota escrita a mano por Carolina, una lista de compras, nada sospechoso, pero al dorso, con letra más pequeña y temblorosa, estaba escrito: «Hay cosas que Horacio no sabe. No quiero que los chicos sufran. Si pasa algo, no fue un accidente». La nota fue analizada. Era su caligrafía. Estaba escrita con la misma lapicera azul que encontraron en el cajón. No fue un borrador. Era un mensaje oculto, quizá para alguien que algún día revisara todo con más atención. ¿Era esa nota una advertencia? ¿Un intento de dejar un rastro sin levantar sospechas? El análisis psicológico de Carolina, hecho a posteriori a partir de su diario y testimonios, concluyó que la mujer vivía bajo una presión creciente en las semanas previas, pero jamás se refirió a Horacio como una amenaza. Al contrario, lo describía como protector, aunque absorto en sus asuntos. En uno de sus textos, fechado unos días antes de desaparecer, escribió: «Anoche volví a ver el auto negro. Estaba en la esquina, con las luces apagadas. No puedo dormir. Esto me va a matar». Ese auto negro volvió a aparecer en otros testimonios. 2 vecinos distintos lo mencionaron, sin saber del diario. Un sedán oscuro, estacionado de noche, a veces con alguien dentro, a veces vacío. Nunca con movimiento. Nadie lo reconocía como parte del vecindario. La policía, sin pruebas más sólidas, no logró avanzar en esa línea. Las hipótesis se multiplicaron. Una desaparición voluntaria, un crimen doméstico encubierto, un ajuste de cuentas, un mensaje a alguien más. Las teorías llenaron los foros y periódicos durante semanas, hasta que el caso se desinfló por falta de novedades. Y sin embargo el enigma persistía. ¿Por qué dejarían comida servida? ¿Por qué no se llevaron ni siquiera los documentos? ¿Por qué no se encontraron huellas, ni sangre, ni indicios de violencia? La casa quedó cerrada, la investigación estancada, y la familia Gaitán tragada por un silencio que parecía definitivo. Una década más tarde, el destino querría que alguien volviera a cruzarse con ese misterio. Un nuevo inquilino, solitario y curioso, subiría al ático olvidado, y en el rincón más oscuro, bajo tablas viejas, hallaría lo que todos habían pasado por alto: una caja envuelta en plástico, una carta olvidada y una verdad que comenzaba a asomar. Pero esa parte la vas a descubrir muy pronto. Antes, contanos, ¿vos qué crees que pasó esa noche? ¿Por qué la puerta estaba entreabierta? ¿Qué indica que no estaban solos? Tu opinión puede aportar una mirada distinta. Leemos todos los comentarios y queremos saber qué detalles notaste que podrían haber sido claves. Deja tu like si esta historia te atrapó. Suscríbete al canal para más desapariciones misteriosas como esta y activa la campanita, porque la parte más inquietante todavía no empezó. Cuando la policía entró a la casa de los Gaitán, la tarde del lunes 29 de octubre, lo hizo con la idea de encontrar una familia enferma, tal vez intoxicada, o a lo sumo, un caso de fuga familiar. Pero lo que hallaron fue una escena suspendida en el tiempo, que no encajaba con ninguna de esas teorías. Los agentes no encontraron ni cuerpos, ni señales de huida, ni pistas evidentes. Solo una casa detenida en el instante exacto en que la rutina se fracturó. La investigación comenzó con rapidez. El comisario Jorge Cordero fue asignado al caso y dio una primera conferencia de prensa 2 días después. «Estamos evaluando todas las posibilidades», dijo, mientras las cámaras mostraban la fachada de la casa vallada, patrulleros estacionados al frente y vecinos mirando con recelo desde las esquinas. Durante la primera semana, la hipótesis de un secuestro fue la más considerada. Se estableció un centro de operaciones en una escuela cercana. Se revisaron las cuentas bancarias, las llamadas telefónicas, los registros de cámaras de seguridad. Se entrevistó a familiares, amigos, colegas y hasta a antiguos clientes de Horacio, pero no surgió nada sólido. La búsqueda aérea se activó el día 4. Helicópteros sobrevolaron un radio de 15 kilómetros alrededor de la vivienda. Voluntarios y rescatistas peinaron terrenos baldíos, galpones abandonados
y zonas ribereñas del Paraná. Grupos de perros rastreadores fueron llevados hasta la casa, pero los animales no lograron seguir ningún rastro más allá del patio trasero. Simplemente se detenían en la reja, confundidos, como si el camino se evaporara. Un dato desconcertante surgió entonces. El sensor de movimiento trasero, instalado hacía menos de un mes por insistencia de Carolina, estaba desconectado. El técnico que lo había instalado confirmó que funcionaba correctamente al momento de la entrega. ¿Quién lo desconectó? ¿Cuándo? ¿Por qué? La madre de Carolina viajó desde Santa Fe apenas se enteró. Se presentó en la casa junto con un hermano de Horacio. La policía no les permitió entrar de inmediato. Ambos coincidieron en algo. Ellos no se irían sin avisar. Carolina no dejaría a los chicos así, ni muerta. En paralelo, se creó una línea telefónica exclusiva para recibir datos. Decenas de llamados llegaron durante las primeras 72 horas. Testigos afirmaban haber visto a alguien parecido a Horacio en una estación de tren. Otro dijo haber visto a una mujer con 2 chicos en un mercado de Rosario. Cada pista fue seguida. Ninguna se confirmó. Los medios nacionales comenzaron a cubrir el caso con intensidad. Programas de la tarde hacían reconstrucciones ficticias. Se filtraron fotos personales e incluso extractos del diario íntimo de Carolina que la familia no había autorizado divulgar. El interés mediático fue voraz, pero no aportó nada concreto. Con el paso de los días, el caso comenzó a estancarse. La falta de pruebas generó roces internos entre los investigadores. El fiscal del caso pidió un refuerzo de personal, pero no fue aprobado por limitaciones presupuestarias. Las pericias forenses de la casa fueron archivadas con resultados ambiguos. Ni restos biológicos anormales, ni sustancias, ni huellas que no correspondieran a la familia. La investigación entró en una segunda fase, el entorno económico de Horacio. Fue entonces cuando apareció un dato clave. En 2006, Horacio había estado vinculado a una especie de círculo de inversión paralela, dirigido por un tal Alfredo Brizuela, un exfinancista que operaba fuera del circuito legal. Brizuela prometía retornos del 30% mensual y funcionaba con un sistema piramidal de aportes. En ese momento, la Unidad de Información Financiera lo investigaba por lavado de dinero, pero nunca fue condenado. Horacio había invertido al menos 60,000 pesos, según registros obtenidos de su mail. ¿Pudo haber tenido problemas por ese dinero? ¿Intentó salirse del círculo? ¿O fue presionado para no hablar? La policía quiso interrogar a Brizuela, pero no lo hallaron. Había abandonado el país meses antes y no figuraba en los registros migratorios. Era, al menos en apariencia, una pista que se desvanecía. En medio de esa línea de investigación surgió otra revelación inquietante. Una carta anónima fue enviada a un canal de televisión de Buenos Aires con letras recortadas de revistas. Decía: "Los Gaitán no están muertos, pero no volverán. Dejen de buscar". El sobre fue analizado, pero no tenía huellas ni ADN. La carta fue tomada como una amenaza o una burla. No se le dio demasiada importancia. Durante semanas, el frente de la casa fue punto de concentración para medios, curiosos y manifestantes. Carteles con las fotos de los chicos, velas encendidas, mensajes de esperanza. Una pancarta colgada por la madre de Carolina decía: "Vuelvan, todo puede arreglarse. No tengan miedo". Pero el tiempo fue haciendo su trabajo. Las cámaras se retiraron. Los medios dejaron de cubrir el caso. Los policías asignados fueron reemplazados o reubicados. El expediente, cada vez más grueso, fue guardado en un archivo judicial sin destino claro, y la casa, lentamente, cayó en el abandono. Durante casi 8 años, permaneció vacía. Los familiares más cercanos se negaban a venderla. Algunas noches, vecinos aseguraban ver luces encendidas adentro o escuchar ruidos, pero la policía nunca encontró señales de intrusión. En 2016, finalmente, la propiedad fue puesta en alquiler. No hubo interesados durante meses, hasta que un nuevo personaje entró en escena. Se llamaba Darío Lastra, profesor de historia en una escuela técnica, 52 años, viudo, sin hijos. Alquiló la casa por un precio muy por debajo del mercado. Según él mismo declaró más tarde, no sabía nada del caso. Me enteré por los vecinos. Cuando pregunté por qué la casa era tan barata, nadie quiso decirme nada al principio,
Darío era curioso por naturaleza. Amaba los archivos, las historias enterradas. Y esa casa, según diría luego, le hablaba en silencio. Fue él quien decidió subir al ático. Un espacio que los anteriores dueños no habían tocado, clausurado con clavos oxidados y una capa gruesa de polvo. Allí, en un rincón cubierto por cajas viejas y restos de muebles, encontró una caja de plástico envuelta en bolsas negras. Dentro había documentos personales, fotografías familiares y una carta. La carta estaba escrita a mano, en una hoja amarillenta con fecha del 22 de octubre de 2007, firmada por Carolina. En ella decía: «No sé cuánto más voy a poder esconder esto. Cometí un error. No le dije a Horacio todo lo que pasó. Me amenazaron. No sé si fue real o si fue para asustarme, pero alguien vino. Entró a la casa cuando estábamos durmiendo. Me dejó una nota en el baño. No quiero que los chicos sufran. No sé qué hacer». Darío se quedó helado. No sabía si debía llevarla a la policía. Dudó. Pensó que tal vez era una broma, un montaje, pero los detalles eran precisos. Las firmas, idénticas a otras encontradas en los papeles. El miedo de Carolina, palpable. Decidió seguir investigando por su cuenta. Consultó archivos de prensa, buscó en bibliotecas, entrevistó discretamente a vecinos, armó una línea de tiempo y en el proceso halló una pequeña grieta en una de las vigas del ático. Detrás, oculta entre la madera, una segunda carta y más breve, más perturbadora. «Si alguien encuentra esto, tal vez ya no estemos. Nos están mirando. Sé que esta noche puede ser la última. No nos dejen en el olvido». Era un grito silencioso desde el pasado. Darío entregó ambas cartas a las autoridades. Reabrieron el expediente. Se reactivó la causa. Por primera vez en 10 años, había un nuevo indicio. Y sin embargo, 2 semanas después, Darío encontró una nota anónima en su buzón. Una sola frase, escrita con letras de molde: «No sigas buscando». ¿Quién dejó esa nota? ¿Qué sabían? ¿Por qué, después de tanto tiempo, alguien volvió a aparecer? La historia estaba lejos de terminar. Y ahora queremos saber, ¿crees que Carolina estaba tratando de proteger a su familia o de ocultar algo? ¿Fue víctima o cómplice de algo más grande? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Vos qué habrías hecho si encontrabas esa carta? Dale like si esta historia te mantiene atrapado. Suscríbete para no perderte la parte más oscura que aún falta. Y activa la campanita, porque lo que vas a descubrir después no es lo que parece. Cuando el expediente fue reabierto en 2017, las autoridades se encontraron con un dilema inesperado. No había nuevas pruebas, ni testigos, ni ADN que los condujera a una verdad clara. Solo las 2 cartas halladas por Darío Lastra. Sin embargo, el tono de esas cartas era tan urgente, tan real, que bastó para encender nuevamente las alarmas. Se designó una nueva fiscal, Mariana Altamirano, quien prometió ir hasta el fondo. Reunió al equipo forense, reanalizó la escena original, ahora una década más vieja. Mandó a traducir las cartas al lenguaje técnico-psicológico para intentar deducir el perfil emocional de Carolina en esos días. Pero lo que encontraron fue lo contrario a una conclusión. Cada pista nueva parecía abrir una puerta más grande, un corredor más oscuro. La carta final hablaba de vigilancia. ¿Pero por quién? ¿Por qué medios? ¿Qué sabían ellos que los hizo permanecer en silencio, incluso con los niños? Se revisó nuevamente la cuenta bancaria a nombre de A. Brizuela. Esta vez, con nuevas herramientas, se descubrió una red de cuentas vinculadas, varias con sede en paraísos fiscales. Algunas estaban conectadas a inversiones offshore de grupos financieros que hoy están bajo sospecha por lavado de dinero y evasión. Uno de ellos, en particular, tenía vínculos con miembros del Poder Judicial local de la época. La pregunta emergió con fuerza. ¿Fue la familia Gaitán silenciada porque sabían demasiado? Darío, por su parte, siguió recibiendo señales de advertencia. Primero, la nota en el buzón. Luego, llamadas silenciosas a su celular. Una noche, encontró su departamento revuelto, pero nada fue robado. Ni dinero ni documentos. Solo una cosa desapareció: las fotocopias que había hecho de las cartas originales. A pesar del miedo, decidió hablar públicamente. Dio una entrevista radial. Dijo que no podía callar lo que había descubierto.
Dijo, si esto le pasó a una familia común, entonces nadie está a salvo. La fiscal Altamirano fue removida del caso semanas después, oficialmente por reestructuración interna. En su lugar, fue asignado un fiscal más joven, sin experiencia en casos complejos. El expediente volvió a dormirse en los archivos, pero los interrogantes quedaron flotando cada vez más densos. ¿Cómo explicar una desaparición sin rastros, sin huellas, sin cuerpos? ¿Cómo explicar un mensaje que anuncia un final inminente y luego nada más? Las teorías más discutidas en foros, redes y grupos de investigación independientes se agrupan en 5 vertientes. Ninguna ha sido confirmada. Todas tienen elementos inquietantes. Primera teoría. La familia fue asesinada por una organización financiera. Carolina habría descubierto algo que no debía. Tal vez escuchó una conversación o encontró documentos comprometedores. Al ocultarle parte de esa verdad a Horacio, intentó protegerlo, pero cuando intentaron denunciar, fueron eliminados. La escena sin violencia sería producto de un ingreso planificado profesional. Se los llevaron sin dejar huellas. Segunda teoría, desaparición voluntaria. Carolina y Horacio habrían decidido huir. Tal vez por miedo, tal vez porque estaban implicados en algo más grande. La comida servida, los objetos personales, todo habría sido parte de un montaje para borrar sus rastros. Pero esto choca contra la evidencia emocional. ¿Por qué preparar la cena? ¿Por qué dejar al perro? ¿Por qué escribir una carta sabiendo que alguien podría encontrarla? Tercera teoría, ritual. Esta versión, considerada marginal por muchos, sostiene que la familia habría sido captada por una secta o culto que operaba en Rosario y alrededores en esa época. El auto negro, los mensajes crípticos, el silencio, todo encajaría dentro de un patrón de disolución de identidad. Se habla de desapariciones similares, aunque nunca confirmadas, en la región. Cuarta teoría, accidente encubierto. Según esta hipótesis, Horacio habría cometido un acto violento, tal vez por desesperación o presión, y luego, en una reacción en cadena, todo habría sido ocultado para evitar el escándalo. Pero no hay pruebas, no hay sangre, no hay objetos fuera de lugar, ni siquiera signos de alteración emocional previa que respalden esa versión. Quinta teoría, fenómeno inexplicable. Esta es la más enigmática. Sostiene que lo que ocurrió esa noche escapa a la lógica. Algunos hablan de una zona de silencio energética, de experimentos, de desapariciones espontáneas, vinculadas a dimensiones o fenómenos físicos no documentados. Parece fantasía, pero en todos los foros de desapariciones misteriosas, esta versión aparece reiteradamente. Y entonces queda la pregunta más grande. ¿Qué hacemos con un caso que no cierra por ningún lado? La familia Gaitán era común. No buscaban conflictos, no eran criminales, no tenían enemigos evidentes. Pero un día, simplemente dejaron de estar, como si alguien los hubiera borrado, o los hubiera obligado a borrarse. Y en el centro de todo esto, hay una madre que escribió 2 cartas, que suplicó en silencio que alguien encontrara la verdad, que miró a través de las persianas cerradas y supo que el final estaba cerca. ¿Qué sabían? ¿Qué callaron? Darío, el inquilino, se mudó un año después. Nunca volvió a hablar del caso. Dijo que había cumplido su parte. Alguien más debe seguir. Yo ya no puedo. Hoy la casa sigue en pie, vacía, sin cartel de venta. La cortina de la cocina, la misma desde 2007, se mueve con el viento como si alguien aún viviera allí. Y tal vez, en algún lugar, alguien todavía recuerda esa noche y guarda el secreto. Ahora es tu turno. ¿Qué pensás vos? ¿Fue una conspiración, una huida o algo más? Deja tu teoría en los comentarios. Leemos cada palabra. Dale like si esta historia te impactó. Suscríbete al canal para más casos que desafían la lógica y la razón y activa la campanita, porque nunca sabes cuál será el próximo misterio que te va a quitar el sueño. No dejes que esta historia se olvide. Compártila. Hacela llegar a alguien que pueda ver lo que otros no ven, porque a veces la verdad no está enterrada, solo está vigilada.